foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Estamos en el Faradio, ya terminando 2024 y bueno, pues nos apetecía que nos hiciesen un resumen que no fuese tanto de lo que hemos visto nosotros, sino de lo que se ve también en otros sitios de los que nos llegan siempre muchas y buenas noticias. Algunas no siempre son tan buenas, pero desde luego la Vorágine es uno de los sitios que tenemos siempre como referente dentro de la cultura de Cantabria, espacio por supuesto de cultura crítica, y contamos con Carmen Alquegui para hablar un poco sobre cómo ha sido 2024. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, hola Pablo. ¿Cómo se os ha dado este año que ya se nos está escapando entre los dedos? Pues casi sin darnos cuenta, pero bien. Nos falta igual hacer como un balance más cualitativo de qué es lo que ha supuesto para nosotras este año, porque además, siendo como somos un colectivo, para cada una de nosotras, por de dónde venimos o qué andamos o qué nos puede preocupar, han sido hitos, cosas muy diferentes, ¿no? Pero así como en conjunto y en colectivo estamos muy contentas por el volumen de actividades que hemos tenido, por la propia respuesta de la gente, ¿no? Por los nuevos enlaces, conectes que hemos podido hacer en ese caminar, por haber podido mantener, ¿no? A pesar de cualquier embiste que te pueda venir, haber podido mantener un poco no, la lógica de este espacio, ¿no? Lo que era nuestro propio mandato y sobre lo que nosotras queremos hablar. Es verdad que en muchas ocasiones nos hemos visto obligadas a tener que hablar de Palestina, capaz, a lo mejor, más de lo que hablábamos en otros años o en otras circunstancias, pero hemos tenido que poner el foco de una manera más potente, por desgracia. También en otras cuestiones, en otros conflictos, en la cuestión relacionada con el Sáhara, en la cuestión relacionada con las fronteras, en temas relacionados con memoria colectiva, porque sentimos que no son avances y de hecho que pueden ser hasta todo lo contrario, ¿no? Que estemos en un punto más crítico y más grave y eso nos haya obligado a poner ahí un poco el foco. Bueno, yo creo que esto se da por ser un elemento de la comunidad local, pero vosotros también os lo tomáis muy como comunidad global, ¿no? De hablar de cosas que no ocurren aquí, pero de las que os parece muy interesante siempre reflejar otras realidades, ya sea pues cruzando el océano hacia América Latina o hacia sitios que no están tan lejos, pero que también reclaman una conversación. En este aspecto, la gente que se acerca a vosotros también es la que os demanda que estos temas tengan más presencia, por ejemplo, Gaza, Sáhara Occidental, etcétera. Pues en ese caso concreto sí, porque sí que hay movilización en Cantabria o gente que ha estado como activista en esos ámbitos durante años o que la situación les preocupa especialmente ahora. En esos casos concretos sí. En otros aspectos, nosotras tenemos comprobado, porque sí que es una cosa que nosotras ponemos siempre en el foco, ¿no? Que tiene que ver más con cuestiones relacionadas con América Latina, que a lo mejor no están tan en los medios de comunicación, pero que están sucediendo cosas que a nosotras nos parece importante contar, y eso generalmente no suele ser una demanda desde fuera de la sociedad cántabra, pero a nosotras nos parece imprescindible que esté puesto sobre la mesa. La consecuencia es que no es una cuestión que tenga demasiado público físico, por ejemplo, aquí, en esos momentos, pero con los años hemos ido aprendiendo que aunque eso no suceda, nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Entonces, si consideramos que hay que hablar de una cuestión, intentamos buscar, ya sea una persona física aquí, si está relativamente cerca, ponte en el País Vasco, lo que sea, o una conexión de alguien que pueda estar explicándonos la situación. Y lo que generalmente sucede es que esa actividad además luego queda grabada y es una hemeroteca interesante e importante para conocer este momento que se estaba viviendo, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante por un lado el decir que cuando tenéis un evento, evidentemente cuanto mejor de público, pues mejor para todos, ¿no? Pero siempre tenéis esa posibilidad de no puedes venir, lo emitimos en YouTube en directo, lo puedes ver después, con lo cual también es una manera de tener esa comunidad un poco pegada aunque sea a distancia, ¿no?
Sí, o sea, es una lógica que hemos intentado manejar siempre, casi desde el principio de la vorágine, pero no siempre teníamos los medios para poder hacerlo, ¿no? Y que requiere todo un trabajo y una preparación y una coordinación. Pero ya desde la pandemia, de hecho, intentamos establecerlo más como algo más pormenorizado, ¿no? Porque nos dábamos cuenta, uno, de varias circunstancias, que a raíz de la propia pandemia sí que a partir del blog que generamos de artículos de Apocalipsis conseguimos una conexión muy potente con gente en América Latina, ¿no? Y que, bueno, que esa conexión que se había establecido podía ser a través de las actividades que hacíamos, otro canal más de comunicación y de mantenerla conectada. Y luego la propia gente de Cantabria, que precisamente porque los medios de transporte no son lo mejor en esta comunidad, hay muchísima gente que ni podía venir, ni a lo mejor quería venir porque se le iba a tocar marcharse a mitad porque su último tren era a las 8, 8:30 de la tarde, ¿no? Entonces, con el tiempo nos hemos ido dando cuenta, por los inputs de la gente, que a lo mejor puede que lo estén viendo en directo, pero que también hay mucha gente que lo ve después, ¿no? Y que te da una reflexión a posteriori, que te sirve también para... No es un evento que se produzca en un momento concreto y ya, sino que eso genera después una reflexión, ¿no? Como con otras personas y vuelves a la conversación. Entonces, el hecho de que quede ahí grabado posibilita eso. Bueno, antes has citado temas como Palestina, como Sáhara Occidental, pero bueno, hay un tema que es absolutamente transversal y que nos afecta a todos, vivamos donde vivamos, que es la emergencia climática. Yo creo que por aquí también tratáis de que esto tenga un poquito más de presencia, incluso contando algunas veces con la cooperativa Solabria para hablar sobre qué es una factura eléctrica, cómo se puede mejorar ya individualmente, no solo desde el colectivo, sino también individualmente, cómo podemos hacer las cosas un poco mejor para intentar, bueno, pues revertir todo lo que estamos viendo, que encima recientemente hemos tenido una tragedia en Valencia terrible. Yo creo que esto también es algo que os va ganando espacio, ¿no? Sí, porque en realidad es como pues lo que tú decías, ¿no? Una urgencia y una necesidad. Pueden ser propuestas que nazcan desde fuera, ¿no? Gente que ha estado hablando pues de decrecimiento, de la propia emergencia climática, de otras formas de consumo también, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto, lo que tú mismo estabas diciendo, ¿no? La continuidad de Solabria también, más siendo como un espacio de atención para que pueda venir la gente y entender que hay otros modelos también, ¿no? Y sí, o sea, quiero decir, desde el conocimiento concreto de que no están las cosas bien y es bastante difícil de revertir, ¿no? Tenemos una pequeña posibilidad de hacer algo. Y dentro de esa misma lógica, para el año que viene tenemos pensado diseñar también, a ver si sale para adelante, pues unas jornadas al respecto, ¿no? Y poder hablar de ello y poder hablar de lo que está sucediendo en Cantabria como territorios de sacrificio con toda la cuestión de los eólicos y de lo que está sucediendo en conexión con otros lugares del mundo, porque no es, además, escuchamos mucho, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con el origen del problema. El origen del problema en general somos nosotras, ¿no? Y cuando hay cuestiones o muchas veces, cuando hay cuestiones relacionadas con extractivismo, cuando se están destruyendo otros territorios en otros lugares del mundo, está muy relacionado con lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces, apetece mucho poner el foco en eso. A lo mejor en este año no lo hemos hecho como tan conscientemente, pero es una de las lógicas que nos atraviesan. Bueno, uno de los conceptos yo creo que fundamentales para entender la librería La Vorágine o también para entender el Faradio es ese espacio de cultura crítica y sobre todo el hacer comunidad con lo que tenemos alrededor. Y justamente con lo que acabas de decir ya se puede entender un poco, ¿no? El que te preocupes de una comunidad que está en otro sitio, pero porque hay algún tipo de relación con la comunidad que somos aquí. Y me gustaría preguntarte, precisamente por la comunidad, lo que veis en torno a vosotras en el barrio, en la ciudad, esta importancia que se le da a hacer ciudad y cómo veis a vuestra comunidad en ese sentido. Si les veis más cansados de lo habitual, si los veis con las mismas ganas de tenemos que pensar las cosas de otra manera y hacerlas de otra manera, ¿cómo lo ves? Pues hay de todo, porque un poco depende de la situación personal de cada una o de cada uno o de sus propios entornos, pero es verdad que
precisamente por ser una comunidad que nosotras consideramos amplia y diversa, funcionan un poco las dos lógicas, ¿no? Las personas que intentan empujarnos o a quien puedan hacia los lugares de denuncia, hacia la calle, hacia ver qué propuestas podemos plantear, ¿no? Hasta las personas que necesitan que nosotras seamos ese aliento también, ¿no? Sí que siempre, yo creo que de 2, 3 años a esta parte, que no sé si tiene que ver con cómo hemos vivido las circunstancias los últimos años, sí que notamos que la movilización social es mucho menor, es menos, o sea, no menos fuerte o con menos capacidad a lo mejor de realizar demandas más potentes, ¿no? Pero no ha dejado de haberlo y no ha dejado de haber como un suelo de personas que son las que nos movilizan también a nosotras, ¿no? Para poder estar denunciando y estar en la calle. Entonces, bueno, el otro día en concreto una mujer muy preocupada con el tema de Gaza nos dijo, bueno, yo creo que 2025 tiene que ser mejor. Y bueno, supongo que desde esa esperanza, ¿no? Desde la esperanza que necesitamos conservar un poquito porque la propia realidad no nos deja mucho margen para ello, tenemos que pensar que 2025 coordinándonos, estando en el activismo, estando con otras, pensando juntas, imaginando o dándole una oportunidad también a esa imaginación conjunta, pues tendríamos que estar un poco más ahí. ¿Tenéis algo ya en mente para 2025? ¿Algún evento ya pensado, preparado o incluso algo que no hayáis hecho nunca, algo distinto? Yo que sé, un festival de música, porque conciertos se pueden hacer allí. A ver, no des ideas aquí que la gente se vuelve muy loca. No nada tan concreto, sabemos que, bueno, tenemos todos los años, Cine sin Niebla, vamos a procurar, porque ya es de hecho es que claro, es lo que a nosotras todavía a día de hoy nos llama la atención, que en un mes de agosto, poniendo en una librería un documental sobre memoria histórica, pues aquí haya 80 personas. Y es como, pero vamos a ver, no tenemos otro sitio donde ir, pero... O sea, consideramos que sigue siendo pues una demanda de la comunidad y de nuestra gente y aparte por nuestro propio mandato vamos a seguir trabajando en cuestiones relacionadas con memoria porque estamos probablemente en uno de los peores momentos para ello. O sea, desde lo institucional, desde un caldo social que está habiendo también de negacionismo, pues y aparte de la propia urgencia que tenemos porque se nos están muriendo las personas que pudieron vivir esto, para nosotros sigue siendo prioritario, ¿no? Entonces, no actividades concretas más allá del Cine sin Niebla. Y luego tenemos, pues esto que te estaba diciendo, la idea así en el aire de trabajar en torno a cuestiones relacionadas con cambio climático. Tenemos ahora como una pulsión de trabajar de textos, ficciones y autoras de América Latina, pero bueno, es una pulsión ahora del colectivo que veremos en qué se manifiesta y, por supuesto, seguir hablando de los temas que no podemos permitir que sean invisibles, ¿no? Sí que hay programación ahora concreta, actividades concretas ya planificadas para enero y febrero, porque nos van pidiendo gente el espacio, pero de lo que podamos estar diseñando desde aquí, ahora mismo son todo como actividades por aterrizar del todo, pero va un poco en esa línea. Bueno, te había hecho esta pregunta porque ya habías citado el próximo año, pero de este 2024 sí se me ha quedado una cosa por preguntarte, que es algo que haya pasado en la vorágine en 2024 y que a ti o a vosotras en general se os haya quedado grabado porque fuera algo que queríais hacer y no habéis podido todavía, porque habéis conseguido traer un invitado o invitada que realmente queríais a toda costa y por fin lo habéis conseguido. No sé, algo que os haya animado el corazón, por decirlo de alguna manera. Pues, o sea, yo en concreto, con la doble visión que tiene, y además porque es prácticamente, bueno, la semana pasada, la visita de Cristina Fallarás, que nosotras ya había estado en la Feria del Libro en un momento en el que nosotras le estábamos coordinando, ¿no? Llevamos 3 años coordinándola y ya había estado en la Feria del Libro,
pero pudimos traerla a este espacio y además no con un texto novela, que está genial, porque quiero decir que el contenido político también de las novelas de Cristina Falleras es muy potente, pero con un libro muy necesario y muy movilizador. Entonces, nosotras lo percibimos como bien, algo importante, interesante y de lo que había que hablar, pero parece que 150 personas más lo percibieron igual y llenaron el espacio, ¿no? En un momento en el que no habíamos tenido tanta gente en la librería para una actividad jamás, o sea, porque generalmente logramos cerrar la puerta para que no entre nadie y parece ser que esta vez no lo logramos. Pero hitos como eso, ¿no? Y el haber podido traer a, bueno, esa misma semana a Gabriela Biener, a una autora, haber podido hablar de cuestiones como El Salvador, ¿no? Que son lugares como muy olvidados, pero que también fue muy reciente y gente abriéndose en canal para poder hablar de qué era lo que estaba pasando ahí, a pesar de que estaban exponiéndose gravemente. El propio Cine sin Niebla, que te decía, que es como, no es un hito, es que cada año es una sorpresa que, que pueda seguir viniendo gente a participar de eso, ¿no? Y que eso mismo haya traído la cola de poder hablar de espacios de memoria de esta ciudad de los que generalmente no se habla y que mucha gente vaya a eso, ¿no? Entonces, no, a lo largo del año son como muchas actividades, me tocaría como revisar qué hemos vivido, pero luego en el hablarlo nosotras, yo creo que es una percepción global esto. Bueno, espero que algún día, fuera de micrófono, me contéis lo que pasó con Cristina Fallarás cuando se cortó el vídeo en YouTube, que estábamos ahí viéndolo y fue como, no, hombre, no lo cortéis. No, nada grave, pero bueno, se puede contar. Quiero decir, ella decía que no quería más querellas, pero realmente lo que dijo no suponía, creemos que no suponía nada querellable, pero fue más una petición, y o sea, esto es importante decirlo, ¿no? Una petición del público antes de que empezara la actividad, que las preguntas del público, por favor, si se podía cortar y no grabar, porque hubo varias mujeres ahí hablando de su propia situación y de que ellas habían mandado los testimonios al Instagram de Cristina y que algunos habían publicado, otros no, pero quisieron que eso fuera un espacio seguro y una cámara, eso no te lo permite. Y probablemente, o sea, no sé cómo lo percibieron ellas, pero ahí había muchísima gente, igualmente se estaban exponiendo, pero considero que esa gente, o consideraron que esa gente que había venido por lo mismo que ellas, ¿no? Porque esto les parece una situación, bueno, terrorífica y que toca sacar a la luz todo lo que tenga que ver con violencia sexual. Entonces supongo que entendieron que esa gente iba a estar bien con ellas y lo sintieron como seguro, pero nos lo pidieron antes y nos pareció importante. A Cristina también le pareció que era lo que tenía que ser y esto es lo que pasó después. Carmen, una última, y es que la librería La Vorágine, que está en aquella carrera Cisneros de Santander, un espacio muy reconocible, pero no sois solamente una librería. Te quiero preguntar también por vuestro proyecto como editorial, qué es lo que os llega, qué es lo que estáis sacando, cómo va ese proyecto, digamos, paralelo a lo que es tener un espacio físico donde vender libros. Nosotros en el espacio de, bueno, en la vorágine, en el proceso de la vorágine, tenemos un poquito así como entre las varias personas del colectivo divididas las tareas. Entonces yo te puedo contar un poco por encima de la editorial, pero son otras compañeras las que lo llevan. Pero sí, yo creo que este año, ahora te lo voy a decir regular, pero yo creo que hemos sacado unos 5 o 6 libros. Es un poco más o menos el ritmo al que vamos, hay años en los que son más, pero bueno, este es un poco año de hitos, ¿no? Porque entre otros libros se ha sacado Vidas en Rojo y Negro, que son la crónica de un periodista uruguayo que tiene conexión con Toñanes, que además es un pueblo de Cantabria muy de moda ahora, parece ser, ¿no? Para lo que tiene que ver con la escritura. Y este hombre pudo venir aquí también para contarlo y para hacer ese recorrido de memoria por la historia de su familia, ¿no? Bueno, un poco la editorial, estamos contentas, ¿no? Lo que estamos recibiendo, en su momento ya tomamos la decisión de dejar de publicar poesía, porque ya había muchas editoriales de poesía, nos siguen llegando propuestas que nos da pena tener que rechazar, porque son propuestas muy potentes, pero sobre todo nos estamos dedicando a cuestiones relacionadas con ensayo y con memoria.
Es inminente, lo que pasa que yo no sé si puedo contarlo, pero que salga un libro, un librito que también va a ser, creo que, bueno, Memorias Insurgentes probablemente sea la colección en la que está, pero un libro pequeño, muy importante para la ciudad de Santander y para la memoria de la ciudad de Santander y para la crítica del punto en el que todavía estamos. Entonces, como no tengo claro si puedo decirlo o no, esto. Y ya hay propuestas para el año que viene, textos muy potentes políticamente, que nos llegan gracias a enlaces y conexiones que hemos generado durante estos años, que no tienen que ser autores que viven en España, generalmente sí son españoles, pero pueden estar viviendo en Estados Unidos o en otros lugares, como por ejemplo, pues sí, una persona que hemos publicado este año, Joseba Gabilondo, que es un autor vasco, pero que vive en Estados Unidos, y su España posimperial, pues un libro que está funcionando muy bien, ¿no? Y es también como una mirada muy crítica al momento político y cultural actual español, ¿no? O sea, una mirada depositada ahí con bastante fiereza. Entonces, bueno, ahí camina y la dejamos caminar porque también es como una... La dejamos caminar y la acompañamos mucho porque es una de nuestras señas de identidad, ¿no? O sea, la vorágine puede ser más o menos conocida en Cantabria, pero fuera de aquí es conocida por los libros que están corriendo por ahí, ¿no? En las librerías, los que están llegando a algunas bibliotecas, los que la gente se recomienda. Bueno, es otra forma de mostrarnos. Ujú. Pues Carmen Alquegui, como siempre es un auténtico gustazo charlar contigo, con vosotras, con la vorágine. Esperemos que 2025 pues sí que nos dé para un poquito más de esperanza y que nos pille cogidos de la mano y con momentos más felices que narrar y que vivir entre todos. Muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.